Bienvenidos. Antes de comenzar con las aterradoras historias que tengo preparadas para ustedes hoy, me gustaría que se suscribiesen al canal y le dieran me gusta al video. También quiero saber desde qué parte del mundo nos están escuchando y a qué hora están viendo este video, así que por favor, déjenlo en los comentarios. Ahora sí, pónganse cómodos y apaguen las luces. Dicho esto, comencemos. No suelo detenerme en moteles. Siempre los he asociado con historias turbias, colchones húmedos y luces parpadeantes que parecen esconder secretos. Pero aquella noche no tuve elección. Llevaba 5 horas conduciendo por la carretera 42, y la lluvia caía con una violencia que el limpiaparabrisas apenas podía resistir. No había señal de celular y el cansancio me hacía ver doble. El primer letrero de neón que apareció entre la cortina de agua fue una especie de salvación. Motel El Encino. Habitaciones económicas. Abierto 24h. El lugar parecía abandonado. Unas 12 habitaciones, todas alineadas frente a un aparcamiento cubierto de charcos. Me acerqué al lobby, donde una luz amarillenta apenas iluminaba el mostrador. Toqué la campanita. Nadie. Esperé un minuto y volví a tocar. Entonces, desde una puerta lateral apareció un hombre mayor con una camisa de franela manchada y una mirada tan cansada como la mía. ¿Cuántas noches?, preguntó sin saludar. Solo una. Habitación 12. Me lanzó la llave con un llavero metálico oxidado. No haga ruido después de las 11. Hay huéspedes que no toleran bien el bullicio. No vi ningún otro coche en el estacionamiento. Aún así asentí. Crucé el pasillo bajo la lluvia y abrí la puerta de la habitación. Olía a humedad, a tabaco viejo y algo más, algo agrio. Dejé la mochila en la silla y me tumbé un momento sobre la cama. La colcha áspera y el zumbido constante del fluorescente me daban una sensación rara, como si la habitación hubiese sido sellada en otro tiempo. Intenté dormir, pero algo me inquietaba. El sonido de un televisor, muy bajo, provenía de la habitación contigua, la número 11. No eran voces claras, solo murmullos irregulares, como si alguien cambiara de canal sin parar. Al principio me tranquilizó pensar que no estaba solo, pero al cabo de un rato me di cuenta de que los murmullos no eran constantes. Se interrumpían de golpe, como si alguien se quedara inmóvil escuchando, y luego volvían. A medianoche un golpe sordo me despertó. 3 golpes, cortos, secos, provenían del baño. Me incorporé y miré la puerta cerrada. El ruido volvió, esta vez más fuerte. Me acerqué y toqué el pomo. Estaba frío, como si alguien lo hubiese sostenido un segundo antes. Giré y abrí. Solo el espejo rajado, el lavabo oxidado y el ventilador del techo girando con un chillido intermitente. Nada más. Cuando volví a la cama, noté algo que antes no estaba. Una huella mojada en el suelo, justo al lado de la puerta. Era grande, más de lo que calzaría yo, y no había escuchado a nadie entrar. Me asomé al exterior, pero el pasillo estaba vacío. Solo el ruido del agua cayendo de las canaletas y el parpadeo del letrero del motel reflejándose en los charcos. Me encerré con doble seguro, apagué la luz y traté de convencerme de que todo tenía una explicación lógica. Pero a las 2:47 desperté otra vez. El televisor de la habitación 11 sonaba al máximo volumen. Aunque yo estaba seguro de haber oído al encargado apagar todas las luces del edificio media hora antes. El sonido del televisor no era simplemente molesto, era distorsionado, como si las voces se mezclaran con interferencias. Un zumbido que se colaba bajo la piel. Me levanté, abrí la puerta con cautela y asomé la cabeza al pasillo. Todo estaba oscuro, salvo la luz azulada que se filtraba por la ventana empañada de la habitación 11. Caminé descalzo hasta allí, el suelo frío y húmedo bajo los pies. Golpeé la puerta. ¿Hola?, pregunté. ¿Podría bajar el volumen? Silencio. Ni un movimiento, solo el golpeteo de la lluvia. Toqué de nuevo, más fuerte. Entonces el sonido del televisor se cortó, como si alguien lo hubiese desenchufado de golpe. Durante unos segundos el silencio fue absoluto, pesado. Me incliné un poco para mirar por la rendija del marco y vi un destello fugaz. Una sombra, algo moviéndose dentro. Volví a mi habitación. Cerré la puerta y me quedé sentado en el borde de la cama, mirando el reloj digital, 2:58.
Pensé en marcharme, pero afuera el diluvio era tan intenso que apenas se distinguía el horizonte. Cuando por fin me acosté de nuevo, el cansancio me venció. Me despertó un golpe seco contra la pared compartida con la habitación 11. Otro. Y otro más, rítmico, como si alguien estrellara algo pesado contra el muro. Agucé el oído. Entre golpe y golpe escuchaba una respiración profunda y regular. Me incorporé. «Oiga, ¿está bien?», grité. El ruido cesó. Pasaron unos segundos y luego un susurro desde el otro lado del muro. «No abra la puerta». Me quedé paralizado. Era una voz femenina, apenas audible, quebrada. Quise responder, pero antes de articular palabra, algo cayó en mi habitación. Un sobre deslizándose por debajo de la puerta. Lo recogí con manos temblorosas. Dentro había una nota escrita con bolígrafo azul. «Si ves al encargado, no le hables. Espera hasta el amanecer». Salí de inmediato al pasillo. No había nadie. Toqué la puerta 11. Silencio. Intenté abrirla, pero estaba cerrada con llave. Miré por la ventana. El televisor apagado, la cama deshecha, y algo que parecía una silueta sentada en el suelo, de espaldas. El corazón me latía con fuerza. Volví corriendo a mi cuarto, atranqué la puerta con la silla y me senté junto al ventanuco, observando los coches que pasaban en la carretera. Pero no pasó ninguno. Era como si el mundo se hubiese detenido en torno al motel. A las 4:12, el sonido de pasos se acercó por el pasillo. Suaves, arrastrados, lentos. Se detuvieron frente a mi puerta. Golpearon 3 veces. No respondí. Después una voz masculina dijo: «Señor, ¿todo bien en la habitación 12?» Era el encargado. Reconocí su tono apagado, pero algo no cuadraba. Miré por el ojo de la cerradura. Lo que vi me heló la sangre. Era el mismo hombre, sí, pero su camisa estaba empapada. Y no de lluvia. Tenía el rostro pálido, los ojos abiertos, inmóviles, y una mancha oscura extendiéndose desde el cuello. Golpeó otra vez más fuerte. «Abra la puerta», dijo sin mover los labios. Me aparté del ojo de la cerradura, conteniendo la respiración. Los golpes se hicieron frenéticos hasta que, de pronto, cesaron. El silencio volvió a cubrirlo todo, y el televisor de la habitación 11 se encendió de nuevo, mostrando solo estática. El amanecer llegó gris, débil. Salí de la habitación sin mirar atrás y fui al lobby. La puerta estaba entreabierta. Dentro, sobre el mostrador, había una hoja de registro. La última entrada era la mía. La anterior, de hacía 3 días, correspondía a una mujer, en la habitación 11. Aquel descubrimiento me heló más que la noche. Tomé la hoja de registro con las manos sudorosas. El nombre de la mujer estaba casi borrado por la humedad, pero podía leer las iniciales. M.R. La fecha indicaba que había llegado un viernes. Ninguna firma de salida. Busqué al encargado, pero el mostrador estaba vacío. Tras él, la puerta del pequeño despacho estaba entreabierta. Dudé un instante antes de entrar. El olor era insoportable. Humedad mezclada con algo rancio, metálico. En la mesa había tazas de café, una radio vieja y una carpeta con papeles amarillentos. Fotos. Eran fotos de huéspedes, algunos sonrientes, otros de espaldas. En la parte inferior de cada una había anotaciones con números de habitación. La última foto era mía, tomada hacía apenas unas horas con la llave de la habitación 12 en la mano. No recordaba haber posado para ella. Sentí un mareo. Salí del despacho de un salto. La lluvia había cesado, pero un silencio antinatural lo cubría todo. Crucé el pasillo corriendo hasta la habitación 11. Golpeé la puerta. Nadie respondió. Saqué una horquilla del llavero y temblando forcé la cerradura. El aire dentro era denso, cargado. Las cortinas estaban corridas. La cama revuelta y el televisor encendido en un canal sin señal. En el suelo junto a la cama había un bolso abierto. Dentro una identificación. Mariana Ruiz, 29 años. También un teléfono móvil sin batería. Y en la pared, junto al espejo roto, una frase escrita con marcador negro. «No quieren que te vayas». Retrocedí hasta chocar con la cama. La colcha estaba húmeda. Miré hacia abajo. Una mancha oscura, seca, se extendía por el colchón. Me cubrí la boca con la mano. La puerta del baño estaba entreabierta, igual que la mía la noche anterior. La empujé con un dedo. El olor a óxido era más fuerte. Dentro, la bañera estaba llena de agua estancada, y sobre la superficie flotaban mechones de cabello oscuro. Corrí fuera.
Necesitaba salir de allí. Pero al cruzar el pasillo vi algo que me detuvo en seco. Todas las puertas estaban abiertas, menos la mía. Dentro de cada habitación la misma escena: camas sin hacer, toallas húmedas, televisores encendidos con estática. Ningún huésped. Solo el eco del viento colándose por los conductos. Llegué al estacionamiento. Mi coche seguía allí, pero las llaves no estaban en mis bolsillos. Volví sobre mis pasos, revisando el suelo, la recepción, hasta que escuché un sonido seco detrás de mí. Me giré. En el suelo, frente al mostrador, estaban mis llaves, pero el llavero de metal, el oxidado con el número 12 grabado, goteaba agua, como si acabara de ser sumergido. Al agacharme para recogerlo, vi un reflejo en el cristal de la recepción. Detrás de mí, alguien de pie, una silueta alta, quieta, con el rostro en sombra. Me giré, pero no había nadie. Solo el eco de la lluvia reanudándose en el techo de chapa. Entré al coche, encendí el motor con las manos temblorosas y salí derrapando del estacionamiento. No miré por el retrovisor. No hasta varios kilómetros después, cuando el sol ya empezaba a romper las nubes. Pero entonces lo vi. En la parte trasera del coche, sobre el asiento, el sobre que alguien había deslizado por debajo de mi puerta. Lo abrí. Dentro una fotografía. Yo durmiendo en la cama de la habitación 12. Debajo, con tinta fresca, una frase escrita a mano: no cerraste con doble seguro. No recuerdo haber frenado. Solo sé que cuando volví a ser consciente, el coche estaba detenido a un costado de la carretera, con el motor aún encendido y la fotografía sobre mis piernas. El amanecer se extendía como una herida anaranjada sobre el horizonte, pero yo no podía apartar la mirada de esa imagen. Yo, dormido, la boca entreabierta, las sábanas arrugadas. Alguien había estado dentro de mi habitación mientras dormía. La lógica intentaba abrirse paso entre el miedo. Tal vez el encargado, tal vez una broma enferma, una cámara escondida. Me obligué a arrancar de nuevo y seguir adelante. A pocos kilómetros encontré una gasolinera. Entré al local tambaleándome, pedí un café y le conté al dependiente, una mujer joven con acento local, lo sucedido, tratando de sonar coherente. Ella me escuchó sin interrumpirme. Cuando mencioné el motel El Encino, frunció el ceño. Ese sitio. Lo cerraron hace casi un año, dijo. Un incendio en una de las habitaciones. Murió una mujer allí. Nadie volvió a abrirlo. No, balbuceé. Estuve ahí anoche. Dormí en la habitación 12. El encargado me dio la llave. La mujer me miró en silencio durante un largo momento. Luego, sin decir nada, sacó su teléfono, buscó algo y me mostró una noticia. Mujer encontrada muerta en el motel El Encino. La víctima, identificada como Mariana Ruiz, habría sido atacada por el encargado del lugar antes de que éste se quitara la vida. El artículo tenía fecha de 6 meses atrás. En la foto reconocí al hombre que me había atendido. La misma camisa de franela, la misma expresión cansada. Sentí un vértigo insoportable. Me incorporé tambaleándome y salí al aparcamiento. El aire me faltaba. Miré el coche. El parabrisas estaba empañado, pero no por el frío. Al acercarme vi letras trazadas con un dedo desde el interior. Te dije que esperes hasta el amanecer. Retrocedí un paso. El corazón me golpeaba el pecho como un tambor. Abrí la puerta con cautela. El asiento trasero estaba vacío. La fotografía seguía allí, pero ahora mostraba algo distinto. Mi coche detenido frente a la gasolinera con mi silueta dentro. La foto estaba húmeda. Encendí el motor y conduje sin rumbo, todo el día y toda la noche. Cuando el tanque se agotó, dejé el coche en una curva y caminé hasta un pueblo cercano. En la recepción del único hostal que encontré, el encargado, un joven de voz amable, me pidió mis datos. Le di mi nombre, pagué en efectivo y esperé que me entregara una llave. Habitación 12, dijo sonriendo. Está al fondo a la derecha. Levanté la vista. Detrás de él un viejo televisor encendido mostraba una pantalla llena de estática. Esa noche no dormí, y desde entonces cada vez que intento hacerlo, siento que alguien me observa desde el otro lado de la pared, respirando al compás de mis pensamientos, esperando a que cierre los ojos. A veces, juro escuchar cómo algo golpea suavemente desde el baño. 3 veces. Siempre 3. Siempre he sido de los que manejan de noche.
Hay algo en las carreteras vacías que me tranquiliza. El rugido constante del motor, la cinta de asfalto perdiéndose en la oscuridad. Aquella madrugada, sin embargo, la calma se volvió desconfianza. Venía de visitar a un cliente en un pueblo perdido y debía regresar a la ciudad antes del amanecer, pero el sueño empezó a vencerme. Los ojos se me cerraban y decidí buscar un lugar donde descansar unas horas. Encontré un cartel medio caído al borde de la carretera. Motel Sol del Alba, habitaciones disponibles. El nombre me pareció irónico, considerando que eran casi las 3 de la mañana y la luna apenas iluminaba el letrero oxidado. El edificio estaba a unos 200 metros de la vía, escondido tras un grupo de eucaliptos. Al acercarme noté que no había ningún otro vehículo estacionado. El vestíbulo estaba iluminado con un fluorescente parpadeante. En el mostrador un hombre joven, delgado, de ojos hundidos, hojeaba un libro grueso. No levantó la vista cuando entré. ¿Habitación para una persona?, preguntó con una voz casi susurrante. Asentí. Tendrá que firmar el registro, añadió, empujando hacia mí un cuaderno grande de tapas duras, cubiertas con una película de polvo. Al abrirlo, noté que las páginas eran viejas, amarillentas, pero había nombres recientes escritos en tinta negra. Firmé donde indicó. El hombre tomó la llave y antes de dármela añadió algo que me dejó incómodo. Si escucha golpes, no abra la puerta. A veces el viento hace que las paredes vibren. No respondí. Tomé la llave y me dirigí a la habitación 7. El pasillo estaba oscuro. Solo una bombilla roja al final proyectaba un brillo tenue. Al entrar, el olor a madera húmeda y cloro me golpeó. La habitación era simple. Una cama, una mesita, un espejo y un pequeño televisor que no funcionaba. Me tumbé vestido con la chaqueta puesta. Debí dormirme rápido porque desperté con un ruido seco. 3 golpes contra la pared, lentos, espaciados. Pensé en lo que el recepcionista había dicho y traté de ignorarlo. Pero los golpes se repitieron, esta vez acompañados de algo más, un susurro. No podía entender las palabras, solo el tono. Era una voz apagada, angustiada, que venía desde el otro lado del muro. Encendí la lámpara y pegué el oído a la pared. ¿Hola?, pregunté. La voz cesó. Luego, algo raspó la superficie, como si alguien arrastrara los dedos. Me aparté, el corazón latiéndome en la garganta. Decidí salir y pedir otra habitación, pero cuando abrí la puerta el pasillo estaba distinto, más oscuro, más largo. La bombilla roja al final se había apagado, y el aire olía a quemado. Al girarme para volver a mi habitación, noté algo que me heló la sangre. En la puerta, justo debajo del número 7, alguien había escrito con marcador negro una frase que no estaba antes. No firmes el registro. Me quedé paralizado ante esas palabras. No firmes el registro. Mi firma seguía fresca en aquel libro. Lo recordaba perfectamente. La tinta, el trazo, la fecha. El mensaje parecía una advertencia escrita para mí, o por mí. Retrocedí unos pasos tratando de entender qué estaba pasando. El pasillo estaba sumido en un silencio absoluto, salvo por un zumbido eléctrico lejano, como si el edificio respirara. Quise regresar a recepción, pero la puerta al final del pasillo ya no se veía. Solo una oscuridad densa, compacta. Di un par de pasos hacia adelante y el suelo crujió, húmedo, pegajoso. Una sombra se movió al final del corredor, alta, delgada, inclinada hacia un lado. No se desplazaba caminando, sino arrastrándose, como si su peso recayera solo en un brazo. Me quedé inmóvil. La sombra se detuvo también, y por un instante juré que sonreía. Corrí. Llegué al vestíbulo sin recordar cómo. El fluorescente parpadeante seguía encendido, y el recepcionista estaba allí, de espaldas, escribiendo en el registro. Cuando me vio, levantó lentamente la cabeza. ¿No pudo dormir?, preguntó con una calma imposible. ¿Qué es ese mensaje en mi puerta? ¿Quién lo escribió? El hombre inclinó la cabeza, como si no entendiera de qué hablaba. ¿Mensaje?, repitió abriendo el libro. Pasó las páginas con cuidado hasta llegar a la mía. Luego me lo mostró. Mi nombre ya no estaba allí. El espacio donde lo había escrito estaba vacío, pero la tinta parecía haber sangrado en la hoja, formando manchas oscuras que se extendían hacia los bordes. Debe haberse corrido la tinta, dijo cerrando el libro de golpe. A veces el papel absorbe más de lo que debería. Me giré hacia la puerta para marcharme, pero cuando la empujé, no cedió.
Probé de nuevo, nada. La cerramos de noche, explicó él. Por seguridad. Se abre al amanecer. ¿Qué seguridad? No hay nadie más aquí. Exacto, respondió con una sonrisa sin dientes. Retrocedí unos pasos. El zumbido del fluorescente se intensificó. En el suelo, el reflejo de la luz titilante formaba figuras que parecían moverse, como si sombras líquidas se desplazaran bajo mis pies. Miré alrededor. El vestíbulo estaba cambiando. Las paredes parecían más oscuras. Las fotografías colgadas, que no había notado antes, mostraban personas distintas, huéspedes en distintas épocas, algunos en blanco y negro, otros a color, pero todos tenían algo en común. En la esquina inferior de cada foto estaba el mismo cuaderno del registro, abierto, con una firma visible. Y en la última fotografía, enmarcada detrás del mostrador, estaba yo. La ropa que llevaba puesta, la mirada perdida. En la imagen sostenía una llave con el número 7. El recepcionista cerró el libro lentamente. Le dije que no debía firmar. Murmuró ahora con un tono distinto, más bajo, casi compasivo. ¿Qué quiere decir con eso?, pregunté retrocediendo. Aquí, los nombres no se van. Se quedan hasta que el amanecer los borra. El reloj de pared marcó las 4:07. Faltaban 2 horas para el amanecer. A lo lejos, desde el pasillo, comenzaron a sonar los golpes otra vez. 3. Pausa. 3 más. Y una voz, la misma de antes, susurrando con desesperación. No dejes que te llamen por tu nombre. El eco de la voz me recorrió la espalda como un escalofrío líquido. Giré hacia el pasillo, pero lo único visible era la penumbra que lo devoraba todo. El recepcionista, inmóvil, seguía detrás del mostrador, observándome con una expresión que no sabría describir. No era hostilidad, pero tampoco compasión. Era algo peor, una mirada que contenía resignación, como si supiera exactamente lo que iba a pasarme. ¿Quién habló?, pregunté. Nadie. Cerró el libro del registro con un golpe seco. No escuché las voces. No pertenecen a esta hora. Avancé hacia él. ¿Qué significa eso? ¿Dónde estoy? El hombre sonrió, la piel de su rostro tensándose de manera antinatural. Está donde decidió quedarse cuando escribió su nombre. Di un paso atrás. El suelo bajo mis zapatos crujió, y al mirar hacia abajo noté algo que no había visto antes. El piso del vestíbulo no era de baldosas como creí, sino de madera vieja. Entre las rendijas algo goteaba, un líquido oscuro, espeso, que manchaba la punta de mis zapatos. El recepcionista se inclinó hacia adelante, sus dedos huesudos acariciando la tapa del registro. Cada nombre que se escribe aquí es un amanecer menos, susurró. Algunos llevan tanto tiempo que ya ni recuerdan la luz. El sonido de los golpes volvió, ahora más cerca. 1, 2, 3, luego otro más, justo detrás de mí. Me giré y allí estaba la sombra que había visto antes en el pasillo, pero ya no era solo una silueta. Era una figura humana, pálida, de ojos vacíos, con el cuello inclinado hacia un lado como si se le hubiese quebrado. Tenía la boca abierta y de ella salía un sonido leve, un murmullo constante. No firmes, no firmes. Corrí. Atravesé el vestíbulo buscando otra salida, pero todas las puertas estaban cerradas. Incluso las ventanas parecían tapiadas desde fuera. Golpeé el vidrio con las manos, grité, pero el ruido no se propagaba. Era como si el aire mismo absorbiera el sonido. De repente, el registro se abrió solo, las páginas pasando con violencia hasta detenerse en una hoja vacía. La pluma del mostrador cayó al suelo. Rodó hasta mis pies y se detuvo allí. El recepcionista levantó la vista. La voz apenas un hilo. Ya es tarde para borrar lo escrito. Pero puede firmar de nuevo. Me incliné sobre el libro. En la página vacía mi nombre empezaba a formarse lentamente, letra por letra sin que nadie lo escribiera. Intenté arrancar la hoja, pero el papel estaba pegajoso, vivo, como si respirara. Tiré con todas mis fuerzas y la hoja se rasgó. Una sustancia oscura, similar a tinta pero tibia, se escurrió entre mis dedos. El recepcionista suspiró. Ahora nunca saldrá antes del amanecer. La sombra del pasillo avanzó hasta el umbral, y tras ella pude distinguir otras figuras, rostros pálidos, desdibujados, cada uno con una expresión de agotamiento. Algunos sostenían llaves, otros libros de registro más antiguos.
Todos me miraban. El reloj marcó las 5:36, faltaba poco, pero no sabía si el amanecer traería la salida o el olvido. El reloj seguía avanzando, y con cada segundo que pasaba la habitación parecía encogerse. Las sombras se hacían más densas, el aire más pesado. El sonido del tic-tac se mezclaba con un murmullo de fondo. Un coro bajo de voces que parecían pronunciar mi nombre una y otra vez, arrastrando las sílabas. El recepcionista no me quitaba los ojos de encima. La luz parpadeante del fluorescente le hacía parecer una figura intermitente, desdoblada, como si hubiera dos de él. Una sonrisa apareció en su rostro, lenta, asimétrica. El amanecer llega para todos, pero no todos llegan al amanecer, murmuró. Las sombras del pasillo comenzaron a avanzar hacia el vestíbulo. Una a una, se acercaban arrastrando los pies, dejando un rastro húmedo sobre la madera. Eran los huéspedes del registro, entendí. Cada uno de ellos tenía un número grabado en la piel, justo sobre la clavícula, y un trozo de papel entre los dedos. Algunos estaban desgarrados, otros enteros, con firmas distintas, borrosas. Retrocedí hasta topar con la pared. El registro seguía abierto sobre el mostrador, y mi nombre brillaba como si la tinta estuviera fresca. Me lancé hacia él. Tenía la absurda idea de que si arrancaba la página o la quemaba, todo acabaría. Busqué el encendedor que siempre llevaba en el bolsillo de la chaqueta. Lo encendí y acerqué la llama al borde del papel. El fuego prendió rápido, pero el olor no era el de papel quemado. Era otro, más espeso, nauseabundo. Carne. El recepcionista gritó, no de dolor, sino con un tono de furia reprimida. Las sombras se movieron al unísono, avanzando con desesperación. El libro vibró. Las páginas se agitaron violentamente y la llama se apagó sola, sofocada por algo invisible. Las voces se volvieron un rugido. Los rostros se acercaban, distorsionados, suplicantes, como si me pidieran algo. Entonces lo entendí. Querían que los firmara. Querían que alguien los recordara para poder irse, que su nombre quedara escrito otra vez con vida. Tomé la pluma, las manos temblorosas y comencé a escribir nombres, los que recordaba haber leído: María Torres, Eduardo Sosa, Patricia López. A cada trazo una sombra se disolvía, una menos, otra más. Pero cuando ya no recordé más nombres, el recepcionista habló desde detrás de mí. Falta uno. Lo miré. El tuyo, negué con la cabeza, pero el libro tembló. Una corriente de aire helado se levantó en el vestíbulo, y las páginas comenzaron a pasar solas, frenéticas, hasta llegar a la última, vacía. La pluma se movió sola, trazando la primera letra de mi nombre. Intenté detenerla, pero era inútil. El reloj marcó las 6:00. Una luz pálida comenzó a filtrarse por las rendijas del techo. El amanecer. Las sombras se detuvieron. Todo quedó en silencio. El recepcionista cerró el libro lentamente y lo guardó en el cajón. «Bienvenido al registro», dijo con una calma casi tierna. «Ya no está de paso». Y entonces lo comprendí. El amanecer no me liberaba. Era el cierre del turno, el comienzo del siguiente ciclo. Cuando los primeros rayos de sol atravesaron las cortinas, me vi reflejado en el vidrio del mostrador. Llevaba la misma camisa del recepcionista, la misma expresión vacía, y frente a mí, un nuevo viajero empapado de cansancio preguntaba si había habitaciones disponibles. Sonreí. «Claro», respondí, abriendo el cuaderno. «Pero antes necesito que firme el registro». Esa noche solo buscaba un lugar donde descansar. Había pasado 12 horas en la carretera, entregando mercancía para una empresa de logística que apenas me pagaba lo suficiente para llenar el tanque. El cansancio era tan intenso que los párpados me pesaban como plomo. A esa altura del viaje, lo único que me mantenía despierto era el miedo a dormirme al volante. El GPS marcaba que el pueblo más cercano estaba a 40 kilómetros, pero la aguja de la gasolina ya rozaba la línea roja. Entonces vi el cartel, casi cubierto por el polvo y la maleza. Motel Las Palmas, 500 metros. Giré sin pensarlo. El camino era de tierra, apenas iluminado por mis faros. A medida que me adentraba, la señal del teléfono desapareció. Cuando el motel finalmente apareció, sentí una punzada de alivio y otra de duda. El edificio era pequeño, de una sola planta,
con una hilera de puertas numeradas y un cartel de neón que parpadeaba intermitentemente. No había más coches, solo el mío. Toqué el claxon para llamar la atención. Tardó varios minutos, pero finalmente salió una mujer. Tendría unos 50 años. Delgada, con el cabello recogido en un moño apretado y un cigarrillo encendido entre los dedos. ¿Habitación?, preguntó sin mirarme directamente. Sí, solo por una noche. Me observó unos segundos y asintió. Elija cualquiera excepto la 8. Está cerrada desde hace tiempo. Pagué, tomé la llave de la número 7 y estacioné frente a la puerta. El interior era pobre pero limpio. Una cama individual, una mesa con una lámpara y un ventilador colgando del techo. Me tumbé sin siquiera quitarme los zapatos. El zumbido constante del ventilador se convirtió en una especie de arrullo. Me despertó un sonido agudo, un golpeteo metálico, como si alguien moviera una cadena en el exterior. Miré el reloj. 2:46 a.m. Me levanté y abrí la cortina. La luz del cartel parpadeaba, bañando el pasillo con destellos rojos. No había nadie, solo el viento arrastrando polvo. Pero el sonido continuaba, esta vez más cerca, al otro lado de la pared, la que daba a la habitación 8. Me acerqué, apoyé la oreja. Era un ruido repetitivo, rítmico, como si algo pesado colgara y se moviera despacio. Golpeé la pared. «¿Hola? ¿Hay alguien ahí?» El sonido se detuvo. Silencio absoluto. Me quedé inmóvil unos segundos conteniendo la respiración. De pronto, un golpe fuerte desde el otro lado hizo vibrar la pared. Me aparté de un salto. Después una voz. «No es tu habitación». Era una voz grave, masculina, tan baja que apenas se entendía. Me quedé mirando la pared, el corazón desbocado. Intenté abrir la puerta y salir, pero el pomo estaba helado, húmedo, y cuando lo giré, sentí una resistencia como si algo lo empujara desde afuera. En ese momento, el ventilador del techo comenzó a girar más rápido, emitiendo un chirrido insoportable. Y entre el ruido lo escuché otra vez. Ese tintineo metálico, solo que ahora venía de dentro del baño. Tomé valor, encendí la luz del baño y empujé la puerta. Vacío. Solo el espejo empañado y un pequeño charco bajo el lavamanos. En el centro del charco algo brillaba. Una argolla de metal oxidada, sujeta a un trozo de cuerda rota. La levanté con cuidado. Era una cadena. Detrás de mí la voz habló otra vez, esta vez dentro del cuarto. Te dije que la 8 está cerrada. Solté la cadena como si quemara. Cayó al suelo con un sonido seco, y el silencio volvió a llenar la habitación. Por un momento pensé que había imaginado la voz. El cansancio podía jugarme malas pasadas. Me acerqué a la puerta, dispuesto a marcharme, pero cuando giré el pomo la puerta se abrió sola, lenta, sin que nadie la empujara desde el otro lado. El pasillo estaba desierto. El viento agitaba el letrero de neón, haciendo que el reflejo rojo se moviera por las paredes como sangre. Di un paso afuera y miré hacia la habitación 8. La puerta seguía cerrada, pero el número estaba torcido, casi arrancado. Me acerqué despacio, con una mezcla de miedo y curiosidad absurda. Al llegar, noté que el aire frente a esa puerta era distinto, más frío, más denso. Desde dentro se oía un sonido apenas perceptible, un balanceo como una cuerda tensándose. Golpeé. ¿Hay alguien ahí? Silencio. Toqué el pomo. Estaba helado, giré, cerrado con llave. Me incliné y miré por la rendija inferior. Una sombra se movía de un lado a otro, lenta, constante. Retrocedí. Me temblaban las manos. Fui hasta la recepción buscando a la mujer del cigarrillo. No había nadie, solo el sonido del viejo ventilador detrás del mostrador. Sobre la mesa, el libro de registro abierto. Eché un vistazo rápido. Los nombres escritos a mano databan de hace años. Las fechas más recientes eran de 2005, 2006. Y luego nada, excepto el mío, en tinta fresca. Había una nota al margen, escrita con otra letra. No registrar huéspedes nuevos. La puerta del vestíbulo se cerró de golpe. Me giré y la vi. La mujer estaba de pie, mirándome sin expresión, el cigarrillo apagado entre los dedos. Le dije que no se acercara a la 8. Dijo con voz ronca. ¿Quién está ahí? Pregunté. Ella no respondió. Caminó hasta el mostrador, cerró el libro con un golpe seco y murmuró. No puedo volver a sacarlo de ahí. ¿De qué habla? Quise saber.
Su mirada se perdió un segundo como si estuviera recordando algo que no quería. Hace 20 años, dijo finalmente. Un hombre se alojó en esa habitación. Estaba borracho. Discutió conmigo, con todos. Esa noche se colgó en el baño. Desde entonces, aspiró sin cigarrillo. Esa puerta no se queda cerrada por mucho tiempo. Sentí la piel erizarse. Pero usted me dijo que estaba cerrada. Lo estaba, contestó ella, hasta que usted llegó. Antes de que pudiera responder, se escuchó un golpe seco, potente. La puerta de la habitación 8 acababa de abrirse. Los dos nos quedamos mirando hacia el pasillo. Una corriente de aire helado recorrió el edificio. La mujer suspiró y, sin mirarme, dijo: «Si escucha que lo llaman, no conteste. No es a usted a quien buscan». Corrió hacia la parte trasera del motel y desapareció entre las sombras. Yo me quedé solo. Desde la habitación 8, la puerta entreabierta dejaba escapar un sonido que no olvidaré jamás. El crujir de una cuerda balanceándose, rozando la pared. Y entre ese sonido, una voz, profunda y rota, repitiendo sin descanso: «Devuélveme la llave». No sé cuánto tiempo pasé inmóvil frente a esa puerta abierta. El aire parecía detenido, pesado, con olor a óxido y humedad. La cuerda seguía chirriando suavemente dentro de la habitación 8, y cada movimiento hacía que el sonido golpeara el silencio como una respiración lenta. «Devuélveme la llave», susurró la voz otra vez. Yo no tenía ninguna llave, pero aún así metí la mano en el bolsillo por instinto. Lo que saqué me heló la sangre. Una llave vieja, ennegrecida, con un número grabado en relieve. El 8 me quedé mirándola sin entender. Recordaba perfectamente que la mujer me había dado la llave de la habitación 7, no esta. La giré entre mis dedos y sentí como un frío antinatural me recorría el brazo. La cuerda dejó de moverse dentro del cuarto. Entonces una sombra se asomó a través de la puerta entreabierta, alta, delgada, con la cabeza ladeada. No se movía, pero la cuerda colgaba justo sobre ella, rozando su hombro. Sentí el impulso de salir corriendo, pero no pude. Las piernas no respondían. El cuerpo me temblaba entero. «¿Quién eres?», alcancé a murmurar. La figura se movió un paso hacia adelante. No tenía rostro, solo una mancha oscura que se extendía donde deberían estar los ojos. En la penumbra, distinguí el reflejo metálico de algo colgando de su mano, una argolla igual a la que había encontrado en el baño. La voz volvió, esta vez más clara, más cerca, resonando dentro de mi cabeza. «Devuélvemela, y nadie más entrará». El miedo dio paso a una especie de comprensión irracional. Tal vez si devolvía esa llave todo acabaría. Avancé despacio, con la llave apretada en la palma, y crucé el umbral de la habitación 8. El olor a metal oxidado era insoportable. En el techo, una cuerda colgaba todavía, cortada, balanceándose. En la pared, un espejo roto reflejaba fragmentos del pasillo, y en el suelo había marcas, como huellas de zapatos, decenas de ellas, apuntando hacia la puerta, todas cubiertas de polvo. Me agaché frente a una grieta en el piso. Algo brillaba dentro. Extendí la mano y sentí que la superficie estaba caliente. Introduje la llave. Encajó perfectamente. La habitación se estremeció y el suelo vibró bajo mis pies. Un golpe sordo retumbó detrás de mí. La puerta se había cerrado sola. Corrí hacia ella, pero no se movía. Del otro lado escuché la voz de la mujer del cigarrillo. «No lo abra. No mire atrás». Pero el aire se llenó de un sonido insoportable. Risas bajas, respiraciones, pasos que se acercaban. 1, 2, 3 figuras empezaron a formarse frente al espejo roto, reflejos sin cuerpo que me miraban desde dentro del cristal. La grieta del piso se abrió más. Una corriente de aire caliente brotó de allí, y la cuerda del techo comenzó a balancearse con violencia. «No es tu llave», dijo la voz, ahora con rabia. «No era para ti». El espejo estalló en 1000 pedazos, lanzándome al suelo. El zumbido en mis oídos era tan fuerte que creí desmayarme. Cuando abrí los ojos, la habitación estaba vacía, todo en silencio. La puerta abierta de nuevo. Solo la llave seguía en mi mano. Pero el número ya no era un 8, era un 9. Salí tambaleándome de la habitación 8. Afuera el pasillo parecía más largo, más oscuro. Cada paso que daba resonaba como si caminara dentro de un túnel. Miré la llave de nuevo. El número 9 seguía grabado, brillante, recién tallado. No había habitación 9 en ese motel. La última era la 8.
La puerta de la recepción estaba abierta. Entré buscando a la mujer del cigarrillo, pero no estaba. El mostrador estaba cubierto de polvo, y el libro de registro, que antes había visto lleno de nombres, ahora solo tenía una hoja, la mía. Pero debajo de mi nombre, en letras torcidas, alguien había escrito otro. Juan Velarde, el nombre del hombre que, según ella, se había colgado hacía 20 años. Levanté la vista. El reloj del vestíbulo marcaba las 3:17 a.m., pero las manecillas se movían al revés. La luz del neón parpadeaba fuera del ventanal. Por un instante pensé en correr, dejar el coche, huir a pie si era necesario. Pero la puerta principal no se abría. La manija giraba sin detenerse, libre, como si no estuviera conectada a nada. Detrás de mí sonó un golpe seco, luego otro. Provenían del pasillo. Sabía qué significaba, la habitación 8. Pero el ruido se detuvo pronto, sustituido por algo más siniestro, un arrastre, pasos lentos que avanzaban hacia mí. Cerré los ojos y recé porque fuera la encargada. Cuando los abrí, vi una figura de pie frente a la puerta del vestíbulo, alta con la cabeza inclinada, la piel grisácea y un hilo de cuerda colgando del cuello. No debía entrar, dijo con una voz áspera, como si le costara cada palabra. No quería hacerlo. Balbuceé. Solo busco salir de aquí. La figura alzó el brazo. En la mano sostenía otra llave, idéntica a la mía con el número borrado. La 9 no existe, murmuró. Pero alguien siempre la crea. Retrocedí hasta chocar con el mostrador. El libro del registro comenzó a pasar páginas solo, aunque solo había una hoja. El viento giraba dentro del cuarto agitando todo. La figura dio un paso más y su sombra se proyectó sobre mí. Podía oler el metal, el moho y algo más. Tierra húmeda. Devuélvela, dijo. La llave en mi mano ardía. Intenté soltarla, pero la piel parecía fundida con el metal. Caí de rodillas gritando. La cuerda del techo empezó a balancearse de nuevo, sola, y de la grieta del piso emergió un aire caliente. La figura dio un último paso, y entonces todo se apagó. Cuando desperté, era de día. El sol entraba por la ventana. Mi coche estaba estacionado afuera, impecable. No había señales del motel, solo un terreno baldío y un letrero caído que decía «Desvío kilómetro 19, cerrado por demolición». Dentro del coche, sobre el asiento del copiloto había algo. La llave con el número 9 y una nota escrita a mano. Ningún motel permanece vacío mucho tiempo. Alguien siempre necesita descansar. Volví a mirar por el espejo retrovisor. Detrás de mí, entre los árboles, por un segundo, creí ver el parpadeo rojo de un letrero de neón encendiéndose. Trabajé de recepcionista en un motel de carretera durante 3 años. No era el empleo de mis sueños, pero pagaba el alquiler y me dejaba tiempo para estudiar de día. Se llamaba El Paraíso 24 Horas, aunque el nombre siempre me pareció una broma cruel. El edificio era viejo, con paredes de yeso húmedo, puertas que no cerraban bien y un zumbido eléctrico constante que nadie sabía de dónde venía. La rutina era simple. Recibía a los pocos clientes que llegaban pasada la medianoche, les entregaba una llave y el resto de la noche la pasaba escuchando la radio o revisando los libros de registro. Algunos huéspedes venían por unas horas, otros desaparecían sin pagar. Nunca me importó demasiado hasta aquella noche. Llegó un hombre cerca de las 2, alto, delgado, con el rostro cubierto por una bufanda a pesar del calor. No traía equipaje, solo una pequeña bolsa de plástico. «Una habitación», dijo sin mirarme. Le ofrecí la número 5, pero él negó. La 9 pidió. Le expliqué que estaba cerrada por mantenimiento, que no se usaba desde hacía meses. Insistió. Dijo que solo la necesitaba unas horas. Algo en su tono me dio escalofríos, pero accedí. No quería discutir a esas horas. Cuando le di la llave, noté que su mano temblaba. El tipo se marchó sin mirar atrás, caminando con pasos pesados como si arrastrara algo invisible. Una hora después, el sonido del televisor en la recepción se distorsionó. Primero estática, luego silencio absoluto. Miré por las cámaras de seguridad. Teníamos 4, todas viejas, en blanco y negro. En la pantalla, la imagen del pasillo mostraba algo extraño. La puerta de la habitación 9 estaba abierta. No recordaba haberle dado la llave maestra. Tomé la linterna y fui a revisar.
El aire olía a humedad y algo más, un aroma agrio, metálico. La puerta estaba entreabierta. Toqué 3 veces. Señor, ¿está bien? Nada. Empujé la puerta. Dentro, la habitación parecía intacta. La cama hecha, las cortinas cerradas, la luz del baño encendida. Di un paso y vi la bolsa de plástico sobre la mesa. Vacía fui hasta el baño. La puerta estaba cerrada. Golpeé otra vez. ¿Necesita ayuda? Silencio. Luego un ruido leve, un golpe contra el lavabo. Giré el pomo y abrí. El baño estaba vacío, solo un espejo rajado y el grifo goteando. Entonces noté algo en el suelo. Un charco de agua que se extendía desde el desagüe, como si alguien acabara de ducharse. Pero no había toallas húmedas ni ropa. Nada. Volví al mostrador confundido. Revisé el registro y mi estómago se encogió. El espacio donde había anotado su nombre estaba en blanco. Ni una sola letra. Pero en el margen inferior, escrito con tinta vieja, aparecía otra nota. No dar la habitación 9 después de medianoche. Sentí un escalofrío. Miré hacia el pasillo otra vez. La cámara mostraba algo nuevo. En la puerta de la habitación 9, el hombre seguía de pie. Quieto, mirando directamente a la lente. Durante unos segundos me convencí de que era un fallo de la cámara, pero la imagen seguía allí. El hombre frente a la puerta de la habitación 9, inmóvil, la cabeza ligeramente ladeada, el rostro aún cubierto por la bufanda. La pantalla temblaba, como si algo interfería con la señal y de pronto el brillo subió tanto que tuve que apartar la vista. Cuando miré de nuevo, la figura ya no estaba. Sentí como el aire del lobby se volvía más frío. El reloj de pared marcaba las 3:03 am. Me quedé de pie sin atreverme a moverme. Luego, un golpe seco sonó en la ventana que daba al estacionamiento. Di un salto. Caminé hasta allí y apunté con la linterna. Nadie. Solo la niebla, espesa pegada al suelo. Regresé al mostrador, tratando de convencerme de que era mi imaginación, pero algo llamó mi atención en la cámara del pasillo otra vez. La puerta de la habitación 9 estaba ahora completamente abierta, y una sombra cruzó lentamente de un lado a otro, demasiado alta para ser una persona normal. Tomé la linterna, el manojo de llaves y caminé hacia el pasillo. Cada paso resonaba como un golpe hueco. Cuando llegué frente a la puerta, noté que la cerradura estaba forzada. Empujé con cuidado. Dentro, el aire era denso, con olor a humedad vieja y metal oxidado. La cama seguía intacta. La bolsa sobre la mesa había desaparecido. Entonces escuché un sonido detrás de mí en el baño. No un golpe, sino un suspiro. Me giré lentamente. La puerta estaba entreabierta, y por el hueco se filtraba un hilo de luz temblorosa, como si dentro alguien sostuviera una vela. Di un paso y empujé. El baño estaba vacío, pero en el espejo empañado había una frase escrita con un dedo. No lo registres. Tragué saliva. Me di cuenta de que aún tenía el libro de registro abierto sobre el mostrador y que había escrito su nombre. O eso creía. Corrí de vuelta a la recepción, pero cuando abrí el libro, el nombre seguía en blanco, solo que esta vez, debajo del espacio vacío, habían aparecido palabras nuevas. Ya lo hiciste. El sonido de pasos secos comenzó a resonar desde el pasillo. Lentamente avanzaban hacia mí. Me asomé. La luz de los focos parpadeaba encendiéndose y apagándose. Entre cada destello, la silueta del hombre se acercaba más. Ya no caminaba. Se deslizaba. «Señor, necesito que se detenga». Alcancé a decir aunque la voz me temblaba. «Este lugar está cerrado». Él no respondió. Cuando la luz volvió a encenderse, lo tenía a menos de 1 metro. La bufanda ya no cubría su rostro. Lo que vi detrás no era piel ni carne, sino una superficie lisa, gris, sin facciones. Como un molde vacío, en el centro, una hendidura en forma de boca comenzó a abrirse, emitiendo un sonido agudo, similar a una interferencia eléctrica. Me tapé los oídos y caí al suelo. El ruido me atravesaba la cabeza. Cuando logré mirar otra vez, el pasillo estaba vacío. Volví a la cámara de seguridad. La habitación 9 estaba cerrada. Todo parecía normal. Todo, excepto por un detalle. El registro, aún abierto sobre el mostrador, tenía una nueva anotación. Debajo de mi nombre alguien había escrito con tinta negra: turno nocturno permanente. No recuerdo cuánto tiempo me quedé mirando esas 3 palabras. Turno nocturno permanente.
La tinta parecía fresca. Aún brillaba bajo la luz del fluorescente. Toqué el papel con la punta del dedo. Estaba húmedo. No era tinta, era algo más espeso, pegajoso. La radio del mostrador se encendió sola. Un zumbido llenó el lobby, seguido por una voz distorsionada que repetía mi nombre una y otra vez, entrecortado, como una interferencia. Giré la perilla, pero la radio no obedecía. La desenchufé y el sonido continuó, como si viniera del aire mismo. Empecé a sentir un dolor punzante en la cabeza. La temperatura bajó. El aliento se me hacía visible. Y entonces lo escuché. Pasos sobre el techo, lentos, arrastrados. Pensé en salir, pero las cerraduras estaban rígidas, congeladas. Volví la vista a las cámaras. El pasillo vacío. El estacionamiento sin autos. La habitación 9 cerrada. Sin embargo, en la esquina inferior de la pantalla, algo parpadeaba. Un reflejo. Al ampliar la imagen vi lo imposible. Yo, de pie frente a la habitación 9 mirando la cámara, di un salto hacia atrás. Corrí al pasillo. La habitación estaba como antes. Puerta cerrada, llave en el pomo. Me quedé observándola, esperando entender. El aire olía a electricidad quemada. Toqué el pomo y una corriente helada me recorrió el brazo. En ese instante la puerta se abrió sola, sin un ruido. Adentro todo estaba distinto. La cama deshecha, las paredes húmedas y el espejo del baño reflejando una luz tenue que parecía venir de dentro de la superficie. Me acerqué despacio. El reflejo mostraba la habitación, pero no a mí. Había otra persona en el lugar que ocupaba mi cuerpo, con el uniforme del motel, la misma postura, la misma linterna, pero sin rostro. El aire se espesó, el reflejo levantó el brazo y el vidrio se agrietó. Me aparté justo cuando el espejo se rompió en 1000 pedazos, proyectando fragmentos por todo el baño. Cada trozo seguía reflejando una versión distinta de la habitación. En uno la cama estaba vacía, en otro alguien colgaba del techo, en otro la puerta se cerraba lentamente. Tú no debías quedarte. Susurró una voz cerca de mi oído. Me giré. Nadie, solo la puerta entreabierta. Corrí hacia ella, pero antes de salir vi sobre la mesa algo que no estaba antes. La misma bolsa plástica del hombre, ahora llena. Dentro, un uniforme como el mío, doblado con precisión, y una etiqueta con mi nombre escrito en tinta roja. Regresé a la recepción con el corazón desbocado. Quise llamar a la policía, pero el teléfono estaba muerto. La radio volvió a encenderse por sí sola. La voz más clara ahora. Su turno termina al amanecer. Me asomé por la ventana. A lo lejos, un resplandor tenue anunciaba la primera luz del día. Sentí un alivio momentáneo, pero entonces lo noté. El sol no subía. Seguía allí, inmóvil, como una mancha pálida detrás de la niebla. El reloj marcaba las 4:59. No avanzaba, y por primera vez comprendí lo que había querido decir aquella anotación en el registro. Turno nocturno permanente. No era una metáfora, era una condena. El reloj seguía marcando las 4:59, ni un segundo más. La aguja del segundero temblaba, como si intentara avanzar sin conseguirlo. El motel entero parecía suspendido en ese instante. El aire estaba tan quieto que podía escuchar el zumbido de los tubos fluorescentes y el golpeteo de mi propio corazón. Me acerqué a la puerta principal, decidido a salir, aunque tuviera que romperla. Giré el pomo con fuerza. Nada. Di una patada, otra y otra más. Ni siquiera se movía. Era como si el metal estuviera soldado al marco. De pronto, las luces parpadearon. El sonido del televisor se encendió en una de las habitaciones. Reconocí el canal, estática pura. Me dirigí al pasillo. Todas las puertas estaban cerradas excepto la número 9. La dejé atrás sin mirarla. El ruido de la estática se hacía más fuerte. Provenía del final del pasillo, donde había una puerta que daba al sótano. No recordaba haberla visto antes. El pomo estaba frío como el hielo. Bajé. El sótano era pequeño, con paredes de cemento y una única bombilla que colgaba del techo, oscilando como un péndulo. En el centro, una mesa metálica. Encima, varios libros de registro apilados iguales al del mostrador. Abrí uno. Los nombres estaban escritos con la misma letra. Mi letra. Todos los huéspedes que alguna vez había atendido. En el último libro la página final tenía solo un nombre. Manuel Ríos. El mío.
Pero debajo había una fecha de entrada, sin fecha de salida. Algo se movió en la esquina. Giré la linterna. Una figura estaba sentada en el suelo de espaldas encorvada. Tenía el uniforme del motel idéntico al mío. Avancé con cautela. ¿Quién es?, pregunté. La figura se irguió lentamente. Giró la cabeza hacia mí. Era yo, pero su rostro estaba vacío, como un molde mal formado, sin ojos, sin boca. Me quedé paralizado. El otro yo levantó una mano y señaló los libros. «Alguien tiene que quedarse para abrir las puertas», dijo con una voz idéntica a la mía, aunque hueca, resonante. La bombilla parpadeó. Por un instante el sótano se llenó de sombras. Cuando la luz volvió, la figura había desaparecido. Solo quedaban los libros abiertos y la última página en blanco esperando. Oí pasos sobre mí, en el vestíbulo. Corrí escaleras arriba. El mostrador estaba iluminado por el amanecer. Por fin, la luz del sol entraba por las ventanas. Un coche se detuvo afuera. Un viajero con ojeras se acercó a la recepción. «¿Tienen habitaciones disponibles?», preguntó. Asentí sin pensarlo. Tomé el bolígrafo y el registro. Mi mano se movió sola, mecánicamente. «Claro», dije con una voz que ya no sentía como mía. «Solo necesito que firme aquí». Cuando el hombre se fue con la llave, miré el reloj. Volvía a marcar las 4:59. Otra vez. Entonces entendí la frase que había aparecido en el registro la noche anterior. Turno nocturno permanente. No era un castigo. Era la regla del lugar. Alguien debía quedarse. Y ahora me tocaba a mí. Afuera la luz del amanecer se congeló una vez más, inmóvil, mientras el cartel de neón del motel parpadeaba lentamente sobre la fachada. El Paraíso 24H. Siempre abierto. Viajaba de noche, como siempre. La soledad de la carretera me servía para pensar, para mantenerme lejos de la ciudad y de todo lo que había dejado atrás. Aquella vez iba hacia el norte sin un destino claro, solo manejaba. Cuando el cansancio empezó a hacerme parpadear más de lo normal, vi el cartel. Motel Horizonte. Descanso garantizado. El nombre me pareció una ironía, pero el letrero de neón azul me llamó la atención. Giré por el camino de grava y llegué al estacionamiento. El lugar era pequeño, apenas 10 habitaciones y una recepción con las luces encendidas. No había otros autos salvo una camioneta vieja oxidada. Entré al lobby. El mostrador era de madera, con una campanilla cubierta de polvo. Toqué y casi de inmediato apareció una mujer. Tendría unos 60 años. Cabello gris, rostro pálido, ojos tranquilos. «¿Cuántas noches?», preguntó con voz suave. «Solo una. Necesito dormir un par de horas». «Perfecto», dijo. «La habitación 3 está lista». Me entregó la llave y me observó con una sonrisa que no alcancé a interpretar. Antes de que me fuera, añadió: «Si se despierta durante la noche, no encienda la luz del baño». La frase me tomó por sorpresa. Iba a preguntarle por qué, pero ella ya había vuelto a desaparecer tras la puerta. La habitación era sencilla, limpia. Había un gran espejo frente a la cama, ocupando casi toda la pared. No me gustan los espejos, pero estaba demasiado cansado para cubrirlo. Me tumbé y cerré los ojos. Debí dormir menos de una hora. Algo me despertó. Un sonido seco, como si alguien tocara suavemente el cristal del espejo. Me incorporé. El cuarto estaba oscuro, pero la luz azul del cartel del motel se filtraba por la ventana proyectando sombras. Me quedé mirando el espejo. Nada. Silencio. Me volví a acostar. Entonces escuché otro ruido, esta vez más fuerte, acompañado de una vibración leve. Me senté otra vez, ahora seguro de que algo se movía dentro de la habitación. El espejo parecía respirar. Lo juro, la superficie se ondulaba como si estuviera hecha de agua. Me acerqué despacio, la linterna del celular en mano. Al apuntar el haz de luz vi mi reflejo, pero no era exacto. En el reflejo yo tenía los ojos abiertos, sí, pero mi expresión era distinta. Sonreía. Retrocedí de golpe. Apagué la luz. Respiré hondo. Estoy soñando, pensé. Solo estoy agotado. Pero entonces escuché un susurro que venía sin duda desde el espejo. Era mi voz. No mires tan de cerca. El miedo me paralizó. Corrí al interruptor del baño y lo encendí por reflejo. La bombilla parpadeó 2 veces antes de estabilizarse. En el espejo mi reflejo ya no estaba.
En su lugar la habitación aparecía vacía, solo que en el fondo, detrás de donde yo estaba, podía verse la silueta de una mujer parada junto a la cama. Apagué la luz. No dormí más esa noche. Me quedé sentado al borde de la cama, observando el espejo con el corazón desbocado. El reflejo mostraba solo la habitación, vacía, pero cada cierto tiempo creía ver un movimiento fugaz en las esquinas del cristal, como si algo se desplazara por detrás de la superficie. A las 3:21 a.m., el silencio se quebró. Un sonido seco, 3 golpes, provenían del otro lado del espejo. Me levanté temblando y me acerqué lo suficiente como para notar un cambio extraño. La temperatura del aire bajaba cuanto más me acercaba. El espejo exhalaba frío. ¿Hay alguien ahí?, pregunté sabiendo lo absurdo que sonaba. Al instante algo respondió, un leve roce, como uñas arañando el vidrio desde adentro. Me alejé y busqué el teléfono de la recepción. No tenía tono, ni línea. Miré mi celular. Sin señal. Fue entonces cuando recordé las palabras de la mujer de la recepción. No encienda la luz del baño. Sentí un impulso irracional de volver a hacerlo, de comprobar si esa silueta seguía allí. Pero no lo hice. Me quedé quieto escuchando. Los golpes cesaron reemplazados por un murmullo. No eran palabras completas, solo un susurro que se confundía con el viento. Decidí salir aunque fuera a pie. Tomé mis llaves y abrí la puerta. El pasillo estaba completamente oscuro. Las luces de emergencia no funcionaban. El único destello provenía del letrero del motel, que se reflejaba en los charcos del suelo. Caminé hasta la recepción, vacía. La silla donde había estado la mujer seguía girada hacia la pared. Me acerqué y vi algo que me hizo retroceder. En la superficie del mostrador, grabado con algo punzante, se leía una frase. No mire los espejos al amanecer. Volví a mi habitación intentando convencerme de que todo era una broma macabra o un mal sueño, pero al entrar me detuve en seco. La cama estaba deshecha como si alguien hubiera dormido en ella. Y en el espejo ya no aparecía mi reflejo, solo la habitación vacía, y en la cama, una figura acostada, inmóvil. La luz azul del cartel iluminaba su rostro. Era el mío. Sentí un nudo en el estómago. Corrí hacia el espejo y lo golpeé con fuerza. El vidrio no se rompió, pero el reflejo sí se distorsionó. Mi doble abrió los ojos y me miró directamente. La sonrisa volvió. Luego levantó una mano y señaló algo detrás de mí. Giré lentamente. La puerta del baño estaba entreabierta y desde dentro salía una luz amarillenta. No, susurré, pero mis pies se movieron solos. Crucé la habitación y empujé la puerta. El baño estaba vacío, salvo por el espejo del lavabo que estaba cubierto de vaho. En medio del empañado una frase escrita con un dedo. Ya amaneció. Me giré. El espejo grande frente a la cama ya no mostraba la habitación, solo un pasillo oscuro con una figura al fondo, caminando hacia mí. Retrocedí hasta chocar contra la pared. La figura dentro del espejo seguía avanzando, paso a paso acercándose desde aquel pasillo que no existía en el mundo real. En su andar, las luces que había a sus espaldas se iban apagando una a una, como si las extinguiera al pasar. Cuando llegó lo bastante cerca, pude distinguir su rostro. No era el mío, ni el de la mujer de la recepción. Era un rostro sin rasgos definidos, pálido, como si alguien hubiera borrado los detalles con las manos. El espejo vibró y sentí un zumbido bajo, profundo, que llenó la habitación. La superficie del cristal empezó a agrietarse. Toqué el interruptor de la luz, pero no funcionó. Corrí hacia la puerta, pero al abrirla el pasillo ya no era el mismo. En lugar de las paredes desconchadas del motel, había una hilera interminable de habitaciones, todas con puertas de espejo. Cada una reflejaba versiones distintas del pasillo, algunas vacías, otras con sombras moviéndose dentro. Retrocedí un paso, mareado. No sabía si había cruzado un umbral o si todo era una pesadilla. En una de las puertas vi mi propio reflejo observándome desde dentro, pero no imitaba mis movimientos. Mientras yo retrocedía, él se acercaba. Se detuvo frente al cristal y levantó una mano, apoyándola contra el vidrio. Su palma era idéntica a la mía, pero del otro lado, la marca del contacto era negra como hollín. El reflejo sonrió. «No debiste encender la luz», dijo con mi voz, pero más grave. Corrí. El pasillo parecía no tener fin.
Las luces parpadeaban y el aire olía a ozono y polvo viejo. En cada espejo que pasaba, veía versiones mías diferentes. Algunas gritando, otras con la boca cosida, otras colgando del techo. A cada paso, la sensación de estar siendo observado se intensificaba. Llegué a una puerta sin número. La abrí sin pensar. Detrás otra habitación del motel pero vacía, sin cama ni muebles. Solo un espejo apoyado contra la pared. Me acerqué despacio. Al principio solo vi mi reflejo. Normal, respirando con el pecho agitado. Luego algo cambió. Detrás de mí en el reflejo apareció una sombra, alta, con los brazos extendidos. Me giré de inmediato, pero la habitación seguía vacía. Cuando volví a mirar al espejo, mi reflejo ya no me imitaba. Estaba quieto, sonriendo, mientras del borde inferior del vidrio empezaba a escurrirse un líquido oscuro, espeso, que se acumulaba en el suelo. Retrocedí, tropecé y caí al piso. El líquido se extendía, subía por mis zapatos, pegajoso, frío. Intenté arrastrarme hacia la puerta, pero se cerró de golpe. Mi respiración se volvió jadeante. El pecho me ardía. El espejo comenzó a brillar con una luz blanca. En el reflejo, la figura borrosa del principio volvió a aparecer, acercándose lentamente hasta ocupar todo el cristal. «Te quedaste demasiado tiempo mirando», susurró con mi propia voz, distorsionada. La luz se intensificó. Sentí que algo tiraba de mí hacia el espejo, como si el aire se tragara mi cuerpo. Lo último que vi antes de perder el sentido fue mi reflejo alzando la mano, esta vez desde mi lado del vidrio. Cuando desperté, estaba acostado en la cama. Todo parecía normal. El espejo estaba intacto. La luz del amanecer se filtraba por la ventana. Pero en el reflejo, mi cuerpo aún dormía. No podía moverme. Veía mi cuerpo inmóvil sobre la cama, respirando con calma, mientras yo permanecía frente al espejo, atrapado en el reflejo. Grité, pero no salió sonido alguno. Golpeé el cristal, y el eco reverberó del otro lado, dentro de la habitación, donde yo seguía durmiendo. El aire en el interior del espejo era espeso, difícil de respirar. Cada vez que intentaba dar un paso, el suelo se ondulaba, como agua sólida. A través del vidrio, vi como mi otro yo abría lentamente los ojos. Se incorporó despacio y miró a su alrededor, confundido, hasta que nuestros ojos se encontraron. Sonrió. Comenzó a imitar mis movimientos, pero de manera imperfecta, como si estuviera aprendiendo a ser humano. Cuando levanté la mano, él la levantó un segundo después. Cuando di un paso atrás, él dio uno hacia adelante. El reflejo apoyó su palma en el vidrio, justo frente a la mía, y cuando la superficie comenzó a agrietarse, comprendí que lo que había al otro lado no era un reflejo. Era una puerta. El espejo se quebró desde el centro hacia afuera. La figura, mi doble, salió de él. No caminó, emergió, atravesando la superficie como si fuera humo denso. Sentí un golpe de aire helado y retrocedí, pero no había dónde huir. El otro yo se acercó sonriendo. «Descansa», dijo con mi voz. «Ya me toca a mí». Intenté gritar, pero el sonido se ahogó en la garganta. Dio un paso más y me tocó el pecho. Sentí una presión brutal, como si el aire se evaporara dentro de mí. La vista se me nubló. Cuando volví a abrir los ojos, estaba sentado en la cama. El espejo frente a mí reflejaba la habitación vacía. Miré mis manos. Tenían un ligero temblor y la piel estaba fría, pálida. Intenté recordar lo ocurrido, pero mi mente era un borrón. En la mesita había una nota escrita con letra temblorosa. «No dejes que te mire». El reloj marcaba las 6:07 a.m. Me levanté tambaleándome y abrí la cortina. Afuera, el sol asomaba tímido dorando la fachada del motel. Me sentía aliviado. Quizás todo había sido una pesadilla. Me lavé la cara y miré al espejo del baño. Solo había una cara, sí, pero no era exactamente la mía. Las facciones eran ligeramente distintas. Los ojos más hundidos, la sonrisa más marcada, casi extraña. Golpearon la puerta. Me sobresalté. Al abrir, la recepcionista me esperaba con el mismo rostro sereno de la noche anterior. «¿Durmió bien?», preguntó. «Sí», mentí con la voz ronca. «Perfecto», sonrió. «Dejaré la habitación lista para el siguiente huésped». Se alejó por el pasillo. Antes de cerrar la puerta, escuché su voz susurrar algo casi para sí misma. «Algunos nunca se van.
Cogí mis cosas y salí del motel. El aire de la mañana olía a tierra húmeda, pero cuando pasé frente al ventanal de la recepción, vi mi reflejo en el cristal. Caminaba igual, sí, pero unos segundos después, horas más tarde en la gasolinera del pueblo, le conté al encargado dónde había pasado la noche. El hombre me miró confundido. ¿El horizonte?, dijo. Ese lugar se incendió hace años. Lo demolieron. Volví al coche con un nudo en el estómago. En el espejo retrovisor el reflejo sonreía. Nunca creí en historias de fantasmas. Mi trabajo era demasiado práctico para eso. Técnico de mantenimiento en moteles de carretera. Llamaban, arreglaba una fuga o cambiaba una bombilla y seguía mi camino. Pero el motel Sierra Azul, en la ruta 33, fue distinto. Me llamaron a medianoche. El encargado, un hombre nervioso de voz temblorosa, decía que una de las habitaciones tenía ruidos en las paredes. Pensé en ratas, tuberías viejas o viento atrapado en los conductos. Acepté el trabajo porque pagaban bien. Cuando llegué, el lugar parecía congelado en otra época. Fachada descascarada, luces débiles, olor a humedad. El encargado me esperaba afuera, fumando sin parar. «Es la habitación 4», dijo sin saludar. «Los huéspedes se quejan desde hace 3 noches. Ninguno quiere quedarse más de 1 hora». «¿Qué tipo de ruidos?», pregunté mientras descargaba mis herramientas. «Golpes y voces». Evitó mirarme. «Pero no hay nadie». No contesté. Había escuchado excusas peores. Entré a la habitación. El aire era denso, con olor a pintura vieja y metal oxidado. Las luces parpadeaban. La cama estaba perfectamente hecha, pero el papel tapiz del muro norte tenía una mancha circular, como humedad. Acerqué la oreja. Se oía un murmullo. Pegué el oído y escuché con atención. No era viento, eran palabras. Susurros tan bajos que apenas se distinguían. Algo como, «no abras». Retrocedí un paso. Golpeé la pared con el nudillo. Hueca. Busqué una rejilla o una puerta de servicio. En la esquina inferior, detrás de una mesita, encontré una trampilla cubierta de polvo. La abrí con el destornillador. El aire que salió de allí era helado y olía a tierra húmeda. Apunté con mi linterna. Un túnel angosto, de concreto sin terminar, corría detrás del muro. No parecía parte de la estructura original. Quizás una vieja conexión de mantenimiento. Me agaché y avancé. Después de unos metros vi una luz tenue al fondo. Era otra trampilla, idéntica a la anterior pero abierta. Me asomé. Daba a otra habitación. Exactamente igual a la 4. La misma cama, el mismo papel tapiz, incluso la misma mancha circular. Solo que esa habitación estaba vacía. Regresé a la habitación principal, pero algo estaba distinto. El reloj del velador, que antes marcaba la 1:05, ahora mostraba 3:17. Habían pasado horas. Sin darme cuenta, el encargado golpeó la puerta. Abrí. «¿Terminó?», preguntó. «Sí, creo que sí, pero hay algo raro detrás de la pared». Su rostro palideció. «No debería haber abierto nada», dijo retrocediendo. «Esa pared la sellaron hace años». «¿Por qué?», pregunté. El hombre encendió otro cigarrillo con manos temblorosas. «Porque del otro lado hay otra habitación, pero no existe en los planos». Me quedé mirando al encargado, esperando que dijera que era una broma, pero su expresión era demasiado seria. «¿Cómo que no existe? La vi con mis propios ojos», repliqué. «Eso es lo que todos dicen», contestó, dando una calada profunda a su cigarrillo. «El motel tiene 10 habitaciones, numeradas del 1 al 10. Pero cuando lo construyeron, hace más de 30 años, había una más, la 11. La tapiaron después de que un trabajador desapareciera dentro. No supe qué responder. Volví la vista a la pared que acababa de abrir. El aire que salía de allí seguía siendo helado, como si aquel hueco no conectara con el resto del edificio, sino con otro lugar. «Déjela cerrada», dijo él dando media vuelta.
Si alguien pregunta, no encontró nada. Cuando se fue me quedé solo, intentando convencerme de que todo tenía una explicación lógica. Decidí sellar la trampilla, pero antes quise comprobar algo. Metí de nuevo la linterna por el hueco y la moví hacia la derecha. La luz iluminó algo en el suelo del túnel, un objeto metálico. Me agaché y lo tomé. Era una placa de identificación, oxidada, con un nombre grabado apenas legible, Luis R. La guardé en el bolsillo y salí de la habitación. En el pasillo, las luces titilaban con más frecuencia. Al pasar frente a la recepción, vi que el encargado ya no estaba, solo su taza de café humeante y un cigarrillo encendido. Volví al estacionamiento, pero mi camioneta no arrancaba. El motor tosía y moría. «Genial», murmuré. Fui a buscar el teléfono fijo de la recepción para llamar a una grúa. Al levantar el auricular escuché un ruido que me heló, una respiración lenta, profunda, del otro lado. «¿Hola?», dije. El silencio se prolongó unos segundos antes de que una voz susurrara. «No dejes la puerta abierta». Colgué de golpe. Me giré y miré hacia la habitación 4. La puerta estaba abierta. Entré corriendo, con la linterna temblando en mi mano. El aire era distinto. El reloj de la mesa marcaba otra vez las 1:05. La cama estaba deshecha, y en la pared, justo donde había abierto la trampilla, la mancha de humedad había cambiado de forma. Ahora parecía un rostro, una boca abierta en un grito. Me acerqué. La superficie del muro se movía como si algo respirara dentro. Pegué la oreja. Se escuchaban pasos y un golpeteo. 3 veces. Luego silencio. Di un paso atrás, aterrado, y el suelo crujió. En ese instante, las luces se apagaron. Mi linterna titiló y vi algo que me heló. En el túnel detrás de la pared una silueta se movía, muy despacio, demasiado despacio. Retrocedí, tropecé con la cama y caí al suelo. El agujero de la pared comenzó a ensancharse solo, como si la estructura se derritiera. De ese hueco emergió una mano, sucia, gris, con uñas rotas. Se apoyó en el marco y tiró con fuerza. Yo no esperé a ver el resto. Salí corriendo del cuarto y bajé al vestíbulo. El teléfono seguía colgando del cable, oscilando suavemente. «Encargado», grité. «Salga de donde esté». Una voz contestó detrás de mí. «Estoy en la 11». Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. La voz del encargado venía del pasillo, pero cuando miré, no había nadie. Solo las puertas cerradas de las habitaciones y el eco de mi respiración. «¿Qué?», dijo. Balbuceé. Silencio. La bombilla del techo comenzó a parpadear, proyectando sombras que se alargaban y encogían en las paredes. Caminé despacio hacia el final del pasillo, donde estaba la habitación 10. Después de ella, un muro. No había puerta 11. Aún así, el aire allí era distinto, más denso, más frío, como si algo respirara detrás del cemento. Di un paso más. El suelo crujió, y entonces lo escuché de nuevo. Un golpeteo suave, 3 veces, proveniente de la pared. Golpeé de vuelta casi sin pensar. Al instante alguien respondió desde el otro lado con la misma secuencia. 3 golpes. Pausa. 3 golpes. Me agaché y toqué el muro. La pintura estaba húmeda, blanda. Empujé, y con un sonido seco, una sección se desprendió, dejando al descubierto una puerta cubierta de polvo. En el centro, tallado con un cuchillo o una llave, un número. 11. El pomo era de hierro, frío como hielo. Lo giré. La puerta se abrió con un quejido largo y profundo. Dentro, una oscuridad espesa, casi tangible. Entré con la linterna temblando en mi mano. La habitación era idéntica a la 4. Misma disposición, misma cama, mismo reloj digital en la mesita. Pero el reloj estaba encendido, marcando una hora imposible. 3:17. En el suelo, cerca del baño, había herramientas oxidadas y una linterna vieja igual a la mía, con mi nombre grabado en la empuñadura. Me quedé mirándola, sin entender. Detrás de mí la puerta se cerró sola. Golpeé el pomo, pero no cedía.
El aire se volvió más pesado, cargado de un olor agrio. Las paredes empezaron a vibrar, y de la humedad del papel tapiz emergían formas humanas, como rostros deformados empujando desde adentro. Voces susurraban cosas ininteligibles, una encima de otra, hasta formar un zumbido insoportable. Corrí al baño y encendí la luz. Por un segundo, el ruido cesó. En el espejo vi mi reflejo, pálido, asustado, pero detrás de mí había alguien más, el encargado, de pie, inmóvil, con la piel cenicienta y los ojos abiertos de par en par. «Te dije que no abrieras nada», dijo con voz hueca. Me giré y no había nadie, solo el olor a tabaco flotando en el aire. Volví al espejo. Ahora mostraba la habitación vacía, sin mí dentro. Al fondo, en el reflejo, la trampilla de mantenimiento estaba abierta. El reloj volvió a marcar 1:05. Todo se reinició. Oí pasos detrás de la puerta. Me asomé por la rendija. Era otro técnico, con uniforme como el mío, linterna en mano, avanzando hacia la habitación 4. Quise gritarle, advertirle, pero la voz no me salía. Cuando él entró, la pared de mi habitación se iluminó. Un agujero se abrió frente a mí, mostrando la otra habitación a través del túnel. Vi su rostro cuando se agachó para mirar dentro. Me vio también. Nuestros ojos se cruzaron un instante, yo estaba al otro lado. La linterna del otro técnico me deslumbró por un segundo. Lo vi retroceder, confundido, igual que yo aquella primera noche. Quise advertirle, gritarle que no entrara, que cerrara la trampilla y huyera, pero la voz no salía. En su lugar, solo se escuchó un susurro hueco escapando de mi garganta. Un eco, deformado, sin palabras. El túnel volvió a estremecerse. La pared que nos separaba empezó a cerrarse como si la humedad la devorara. Alcancé a ver cómo el tipo se acercaba para mirar mejor y, antes de que la abertura desapareciera por completo, vi su rostro transformarse en terror. Después oscuridad. El silencio que siguió fue absoluto. Solo el zumbido del reloj, otra vez en 3:17, llenaba el aire. Me dejé caer al suelo agotado, intentando entender si yo estaba dentro. ¿Quién había salido? El murmullo detrás de las paredes regresó, pero esta vez más claro. Era una voz familiar, la del encargado. «Alguien tiene que quedarse», dijo, con la calma de quien repite una rutina. «¿Dónde está?», pregunté, por fin recuperando la voz. «En el pasillo, como tú antes». Su tono era casi paternal. «No te preocupes, todo vuelve a empezar». Me levanté tambaleando y miré alrededor. Las paredes respiraban, inflándose y contrayéndose suavemente. La puerta de la habitación 11 se abrió sola. Detrás, el pasillo, exactamente como lo recordaba. Las luces parpadeando, el aire pesado, el eco de pasos que no eran míos. Salí, y por un momento creí que lo había logrado. Todo parecía normal. Caminé hacia la recepción. El mostrador estaba ocupado. El encargado, vivo, tranquilo, hojeaba el libro de registro. Levantó la vista y sonrió. «¿Terminó con la reparación?», preguntó. «Sí, pero hay algo raro detrás de la pared de la habitación 4». Él asintió despacio, sin sorpresa. «No se preocupe, ya lo revisará el próximo». «¿El próximo?», repetí. Entonces me di cuenta de que el uniforme que llevaba no era el mío. Era viejo, con otro nombre bordado en el pecho. Luis R. Miré mis manos, llenas de polvo, la piel grisácea, los dedos helados. En el reflejo del vidrio del mostrador, mis ojos parecían apagados. El encargado dio una última calada a su cigarrillo y apuntó con la cabeza hacia el pasillo. «Está llegando el nuevo técnico. Asegúrese de que entre en la habitación 4. Usted ya sabe cómo hacerlo». Quise negarme, decir que no, pero algo en mí ya no respondía. Caminé por el corredor, cada paso más pesado que el anterior. Me detuve frente a la puerta 4. Detrás escuché una linterna encenderse, un hombre respirando con miedo. Golpeé 3 veces. «¿Hay alguien ahí?», preguntó una voz joven desde adentro. Sonreí, aunque no quería hacerlo. «Sí», respondí con un hilo de voz. «Soy de mantenimiento. Abra la trampilla». El ciclo continuó. Afuera, el cartel del motel Sierra Azul parpadeaba en la oscuridad. Una luz azul temblorosa, reflejada en las ventanas cerradas,
repitiendo una y otra vez la misma palabra en letras casi borradas. Disponible. Hasta aquí las historias de hoy. Si han llegado hasta este punto, me encantaría que dejaran un comentario contándome cuál fue la historia que más los impactó, o simplemente escriban, sigo aquí. Así sabré quiénes son los valientes que resisten hasta el final. No olviden suscribirse, dejar un like y compartir este video con alguien que se atreva a escucharlo de noche. Nos vemos muy pronto.